Bueno, pues arrancamos camino, iniciamos nuestra andadura por esta Vía de la Plata que nos espera y en la que vamos a hacer muchas paradas durante estos 3 días. Nos vamos a iniciar ese camino mediada la vía ya, en Cáceres. Vamos a poder disfrutar a continuación de la presentación de la indumentaria tradicional cacereña en la Vía de la Plata, a cargo de don Juan Manuel Valadez Sierra, director del Museo Provincial de Cáceres, para el que ya pido un fuerte aplauso. Y la asociación cacereña, que ya suena por ahí, el Redoble de Cáceres. Buenos días. Bueno, lo primero quería agradecer la invitación a Francisco Iglesias y a la Asociación Belenista La Morana por esta iniciativa y por la invitación que nos han hecho, que me hicieron a mí personalmente y que con muy buen criterio también él sugirió la posibilidad de que nos acompañaran hoy algunas parejas mostrando la riqueza indumentaria de la provincia de Cáceres. Como se trataba de dar una pequeña charla sobre esa indumentaria de nuestra provincia y al mismo tiempo mostrarla aquí en vivo, pues me pareció que era lo que procedía era pasar de una típica conferencia y mostrarlo aquí e ir comentándolo, pues como se haría en una pasalera, digamos, de indumentaria tradicional. Hemos seleccionado también algunas fotografías que van a ir pasando, que van a ir viendo de indumentaria cacereña, fundamentalmente de Montehermoso, pero no solo. Esa, por ejemplo, es la foto más antigua de una mujer con el traje de Montehermoso, de 1867, que la hizo el conde de Lipa. Y bueno, pues irán viendo algunas más. Para el estudio de la indumentaria en la provincia de Cáceres hay 3 fuentes fundamentales, hablo de bibliografía, lógicamente, y las 3 se deben a 3 mujeres que han sido importantísimas en el conocimiento de esa indumentaria. Tendría que citar en primer lugar a Ruth Matilda Anderson, que como saben era conservadora de la Sociedad Hispánica de Nueva York. Ruth Matilda visitó Extremadura en 2 ocasiones, ella estuvo en España varias veces, pero en Extremadura visitó en 1928, hizo un recorrido por prácticamente toda la región y volvió en 1948, 20 años después, para comprobar cómo en esos 20 años, con una guerra civil en medio, había desaparecido en gran parte o se había modificado y adulterado también en gran parte la mayor parte de esa indumentaria tradicional que ella había conocido antes de la guerra.
Y viendo la rapidez con que se deterioraba y se perdía esa indumentaria, ella reflejó en un libro publicado en 1951 todo ese material que había recopilado, sobre todo gráfico, pero también textual. Hizo multitud de entrevistas, etcétera, a muchas personas de diferentes pueblos de las dos provincias extremeñas, y publicó un libro fundamental que se llama El traje español Extremadura. Ese libro, como yo he dicho muchas veces, lamentablemente nunca se ha traducido al castellano, y yo creo que eso también ha hecho que investigaciones posteriores a la de Ruth Matilda y recreaciones posteriores a la de Ruth Matilda no hayan tenido en cuenta los contenidos de ese libro, y eso nos ha llevado un poco pues a una situación en que, aparte de esa adulteración que ya se ha mencionado aquí, que se hizo en los años 40 por la sección femenina, pues un poco a que se haya perdido gran parte de ese legado que, sin embargo, ella recuperó muy bien y que está muy bien documentado en su publicación. Entre las poblaciones que ella visitó y a la que desde luego le dio un extraordinario protagonismo, pues lógicamente es Montermoso. Montermoso es un pueblo de la provincia de Cáceres, no demasiado lejos de la Vía de la Plata, próximo también a Plasencia, que se caracteriza porque ha conservado una indumentaria tradicional que no tiene nada que ver con el resto de los pueblos de la provincia. Curiosamente, hablo de la indumentaria femenina. Curiosamente, hay otros trajes que sí se pueden, digamos, intercambiar entre poblaciones o confundir, pero el traje de Montermoso es absolutamente inconfundible. Eso lo tenía muy claro el conde de Lipa de 1867, cuando se fue a fotografiar a una mujer de Montermoso, y lo tenía muy claro la Diputación de Cáceres en 1878, cuando tuvo que elegir un grupo de danzantes que tenían que ir a la boda real de Alfonso XII y María de las Mercedes. En aquel momento no hubo ninguna duda de que el grupo tenía que ser de Montermoso, y así lo eligieron, y así estuvieron ellos en enero de ese año bailando en Madrid. Y ese grupo, hemos visto pasar una de las fotos que le hizo Jean Laurent en su estudio, lo mismo que pasaron el resto de grupos de las otras provincias por su estudio, y es también una de las más antiguas que conocemos de Montermoso. Bien, pues en Montermoso nos llama la atención esa indumentaria que vamos a ver ahora un poco más detallada. Y hay que reconocer que en gran parte la indumentaria de Montermoso no se conocía porque los estudiosos o los artistas visitaran la población, sino por las montehermoseñas y los montehermoseños que cada martes visitaban el mercado de Plasencia en la Plaza Mayor. Se sigue celebrando todavía en la Plaza Mayor de Plasencia todos los martes, y que en aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del XX, pues era algo muy vistoso, porque las mujeres y los hombres de los diferentes pueblos que concurrían a ese mercado, no solo de Montermoso, de Malpartida de Plasencia y de Torrejoncillo, etcétera, de otros lugares, solían ir todavía con las prendas que se utilizaban en los pueblos, y en algunos de ellos, como Montermoso, se habían mantenido en uso. Así que la imagen de una montermoseña vestida con su traje diario en el mercado de los martes de Plasencia, que era lo más conocido en aquel momento, es lo que hizo que se comenzase a conocer muy bien esa indumentaria fuera de Montermoso y también fuera de Extremadura. Aquí vemos el traje que lleva nuestra compañera. Es el traje de diario de las montermoseñas que iban el martes a Plasencia, y también era el traje que solían vestir para las faenas del campo. Pensemos que el viaje de Montermoso a Plasencia, que hoy en día se hace en unos pocos minutos de coche, les llevaba 5 horas, porque tenía que ser a lomos de caballerías, y tenían que vadear el río Jerte y el río Alagón. Es decir, estas mujeres tenían que salir de su casa a las 2 de la mañana para poder coger buen sitio en la plaza para vender. Y los placentinos apreciaban los productos que ellas llevaban, productos de la huerta también y productos artesanales, y sobre todo apreciaban esa imagen que la mujer de Montermoso daba a esa plaza. Como vemos, lleva puesta la famosa gorra de paja de centeno de Montermoso. Quienes han visitado la exposición habrán visto que el maniquí
de la novia de Montermoso no lo lleva porque, como muy bien acabáis de mencionar, la gorra es una prenda de trabajo, y las montermoseñas que iban a Plasencia la llevaban fundamentalmente para protegerse del sol, lo mismo que el pañuelo, que como pueden ver el pañuelo, ese pañuelo negro y morado de lirio, que es como lo llaman, lo utiliza en este caso para taparse la boca porque hay mucho polvo en el camino y son muchas horas de camino. Pues se complementa, por lo tanto, esa gorra de clavelera, la gorra de paja de centeno que lleva, que como pueden ver no tiene espejo, es una gorra que llevaban normalmente las mujeres de cierta edad, pero que no debían guardar luto, y como se puede ver lleva una complicada tarea en cordoncillo y trenza de paja de centeno con apliques de lana y botones, etcétera, dibujando flores y esa forma acorazonada del frontal. Digamos, en el talle lleva esa esclavina. La esclavina que está mostrando es la que se llama en Montermoso la esclavina boba, porque es lisa, no lleva ninguna decoración, es de franela o de bayeta. La podemos encontrar en ese color que vemos ahí, en ese color guinda, también la hay en negro y en otros colores, pero esta es una de las más conocidas. La falda, que en Montermoso se llama mantilla, que vemos aquí, es una mantilla de alfordas. Como se puede ver, lleva esos pliegues en horizontal, lleva también debajo, efectivamente, porque normalmente la mujer de Montermoso vestía 2 o más, según casos, mantillas una sobre otra. Fundamentalmente eso servía para darle una forma cada vez más acampanada a la forma de la mujer, y eso nos lleva otra vez a esa forma de reloj de arena de la que hablaba también antes. La mantilla, como se puede ver en este caso, es de color rojo. Las mantillas de colores vivos también son una aportación que en Montermoso se van a hacer más populares más bien a finales del siglo XIX, porque hasta entonces los colores predominantes son el negro y el pardo, pero a partir de esa segunda mitad del XIX comenzamos a verlas en colores que, en el caso de la mujer del traje de novia, son 7, como luego iremos desgranando un poco, y se combinan colores diferentes. El mandil que lleva, pues también es un mandil de diario, no tiene nada que ver con el mandil de gala, es para ir a trabajar, aquí en color azul, con sus bolsillos, etcétera, y lleva también por detrás, como pueden ver, las cintas que son bordadas en seda o en terciopelo, según casos, y se llaman en Montermoso cintas de sígueme pollo. Cuando la mujer va caminando, y aquí también por lo que me dice Francisco, cuando la mujer va caminando, y sobre todo cuando lleva 2 o 3 sayas una encima de otra, o mantillas mejor dicho, pues el meneo pues hace que los ojos se vayan detrás de esas cintas de sígueme pollo, y de ahí su nombre. El que vaya a vender al mercado o vaya a trabajar no quiere decir que la mujer no se adorne, y efectivamente vemos que nos está mostrando un aderezo típico de la provincia de Cáceres, de filigrana, que consiste en un hilu o un hilo, que es como la manera de llamarlo así, de bolas, una gargantilla de bolas, de la que pende una cruz de filigrana que en Montermoso la llaman de galápago, en Montermoso y en el resto de la provincia de Cáceres. El galápago, que es una forma que ya está documentada en el siglo XVIII en Portugal y que tiene esa forma de concha de tortuga abultada de la que penden varios dijes. Y bueno, y también comentar, por supuesto, las medias de lana de color azul, que son invariables. Las vamos a ver en todos los trajes de mujer de Montermoso, sean de mujer de la edad que sean y sean de luto o no. Siempre las medias son de lana de color azul, con sus ligas, por supuesto. Y bueno, pues esta es la imagen que se veía en Plasencia, la imagen que vio en 1917 Joaquín Sorolla cuando llegó al mercado de los martes de Plasencia y que fotografió su hijo y que luego él dibujó y reflejó también en su lienzo, pero la imagen de los montermoseños iba mucho más allá que esa. Y si me puedes hacer el favor, por favor. Aquí tenemos a un hombre de Montermoso
ataviado con su sombrero, en este caso el sombrero chambergo. El sombrero de Montehermoso, las primeras fotografías que se conservan, parece que era predominante el sombrero calañés. Después, a medida que fueron cambiando las modas y fue desapareciendo ese sombrero de ala ancha, pues se incorporó un sombrero que llamamos de queso, que tiene una forma, la copa tiene una forma cónica. Y posteriormente ya apareció este otro, que es de ala más blanda y al que se le da forma con el canto de la mano, el sombrero chambergo. Como se puede ver, el chaleco, en este caso es un chaleco antiguo que nos están mostrando, pues lleva las solapas también con el adorno en terciopelo, algo que era muy común antiguamente, hoy en día ya es difícil de encontrar. La botonadura que se puede ver está también hecha de plata. Es una botonadura, los botones de muletilla que lleva, que se encuentra también en Salamanca exactamente igual y en otras zonas, y que hacían los oribes de la provincia de Cáceres. La faja, que se puede ver, también tiene una funcionalidad, que es sobre todo la de mantener firme el talle del hombre que va a trabajar, como es normal, y que en el caso del traje más de gala, pues que se adorna con bordados de colores, como se puede ver ahí. Sobre el hombro lleva una prenda muy curiosa y muy escasa de Montehermoso, que es el jubón de hombre, que en otras zonas se conoce como elástico. Ese color guinda es el típico de ese tipo de prendas, que a mediados del siglo XIX ya estaba prácticamente en desuso. Parece que era una prenda que venía de mucho más atrás, que como se puede ver se decora ahí con otras piezas en color negro y con su botonadura también de plata, y que lamentablemente hoy está prácticamente perdido. Se conservan muy pocas piezas y es un orgullo poderlo mostrar. En cuanto al calzón, vemos que es el calzón de alzapón que se puede encontrar prácticamente en toda la provincia de Cáceres, con sus chías que le sirven para atarlo tanto en el alzapón hacia la cintura, como también al final, abajo, por debajo de la rodilla, con su botonadura de plata, y ahí van atadas las chías, que en este caso además lleva el calzón lleva sus cascabeles y por eso se le oye al hombre venir por la calle. Las medias son de lana blanca. Generalmente las medias de hombres suelen ser de lana, aunque hay testimonios de que hombres casados y demás llevaban las medias azules también como las mujeres. Pero bueno, en este caso las vemos así de lana, y luego el calzado casi siempre era abotinado. En el caso de los hombres muchas veces lo hacían artesanos de Malpartida de Plasencia o de Torrejoncillo en cuero. Bueno, pues muchas gracias. En consonancia con el traje de hombre, un traje elegante y de gala, mostramos este traje también de gala de la mujer montehermoseña. Se caracteriza el guardapiés, en este caso la denominación preferida es guardapiés más que mantilla, porque este es considerado más rico y elegante, también es un modelo más antiguo que el que hemos visto antes de alfordas. Este, como ven, tiene unos pliegues que se hacían a base de humedecer la falda, la mantilla y de plancharla. Unos pliegues verticales, y como se ve está constituido por dos piezas, la delantera, que es de color negro, y la de detrás, que es un color guinda o morado, pero que lleva en la parte inferior ese cincho de color negro. Ese cincho de color negro, que es una jareta, que existe una leyenda de que, como se puede ver, la falda de Montehermoso era la más corta de la provincia de Cáceres, y dice la leyenda que a un obispo le parecía excesivamente corta y que mandó que se colocase en las montehermoseñas una jareta, ese cincho de negro en la parte trasera, para alargarla. No, yo creo que no pasa de ser eso, una leyenda, una explicación popular a una curiosidad decorativa. Este tipo de guardapiés forma parte también de la rueda completa de la novia. La novia montehermoseña, cuando lleva el traje de rueda completa, lleva 7 mantillas, de las cuales las 4 interiores son de alfordas, que son amarilla, verde,
en roja y guinda, y luego las 3 exteriores son de este tipo de guardapiés con pliegues verticales. Hay una que se llama la de cacho atrás, que es de color nogal y que lleva como una especie de remiendo de color negro en la parte trasera. Está luego esta y la exterior del todo, que suele ser negra completa. En cuanto al mandil, le vemos que este es el mandil de lana típico de Montehermoso. Si se han fijado en las fotos, cuando va pasando la del grupo de los montehermoseños que bailaron en 1878 en Madrid, prácticamente todas ellas llevaban ese mandil, que es, como se puede ver, característico por esas 3 listas que tiene en la parte inferior, que son azules y rojas. Hay ocasiones en que en vez de 2 azules y una roja es al revés, 2 rojas y una azul, pero es el típico de Montehermoso. Como digo, esta, como el resto de las prendas, son inconfundibles de esta localidad, no pueden engañar. Las medias, como hemos mencionado antes, también son las azules de lana, como en el resto de trajes. Piénsese ahora que estamos viendo un traje de gala y elegante y sin embargo son las mismas medias que llevamos a trabajar o que llevamos al mercado de los martes. Sobre el talle, pues tenemos el jubón, un jubón que suele ser de satén y que, como pueden ver en las bocamangas, en las vueltas de las bocamangas, lleva su decoración en terciopelo y también bordado. Tiene mucho que ver con la misma decoración en terciopelo de las solapas que vimos del chaleco del varón, y en este caso pues también decora las vueltas de las bocamangas. Sobre el jubón, que es apretado y ceñido también al cuello, vemos la esclavina, que en este caso, si la comparamos con la anterior, pues esta sería la esclavina galana, es la esclavina de ondeado, que es como se llama. Es una prenda más fina, ya no es tan simple como la que vimos antes. El color normalmente es el negro y se suele decorar con ese repulgo de cinta verde y con el ondeado en rojo. Hay variedad, porque hay otras esclavinas que llevan otros colores, o también pueden llevar incluso cuentas de azabache, ir bordadas, etcétera. Pero esta es, digamos, la que se considera como la más elegante para el traje de gala. El pañuelo que vemos sobre la cabeza es el pañuelo amarillo limonero, que es uno de los muchos que se solían vestir en Montehermoso. Y la manera de llevarlo es muy variada, dependiendo. Antes hemos visto cómo la mujer que iba al mercado se cubría la boca con él para protegerse del polvo. En este caso, una de las puntas cae sobre el pecho y la otra va doblada encima. Hay muchas maneras de colocarlo y todo un lenguaje sobre lo que quiere decir la mujer que lleva el pañuelo colocado según de qué manera. El aderezo también no podía faltar, y en este caso vemos también la gargantilla de bolas y dos cruces de galápago. En Extremadura o en Montehermoso no hay una acumulación de joyas como las que conocemos en el traje charro o en el traje de la alberca, en que se acumulan collaradas, etcétera. Pero sí, tampoco es tan raro que aparezca un aderezo con 2 gargantillas y 2 cruces. Eso es algo que vamos a encontrar a veces. Y las cintas de Sígueme Pollo que lleva en la parte posterior, pues como se puede ver también decoradas. Estas son de terciopelo, decoradas también con bordado y con lentejuelas de distintos colores. Son más ricas que las que vimos en el traje anterior. No puede olvidarse tampoco la faltriquera, que muchas veces ni siquiera se ve porque va oculta por el mandil, pero es una faltriquera también de lana de colores, tejida y bordada por las artesanas montehermoseñas. Bueno, pues muchas gracias. Este que vemos ahora es el traje de luto de las montehermoseñas. Y preciso aquí, no el traje de viuda, es el traje de luto, porque luto lo podía llevar cualquier mujer de cualquier edad, si había tenido esa mala suerte, y lo podía llevar durante muchos años. No querría eso decir que estuviese viuda. Como se puede ver, la única prenda que conserva el color con respecto a los otros trajes son las medias azules invariables.
siempre se van a mantener así, mientras que el resto del traje pues siempre tiene los colores, ya el negro propio del luto. La gorra, si se fijan también en la gorra que hemos descrito anteriormente, la de clavelera que se lleva al mercado, en este caso la decoración es muy similar, los motivos también son parecidos y la técnica lo mismo, pero los colores elegidos aquí son el negro porque es una gorra de luto. Insisto, no una gorra de viuda, una gorra de luto. Y lo mismo vamos a ver con el resto de prendas. El pañuelo que lleva debajo de la gorra también es negro completamente. Una cosa que no hemos mencionado antes y que interesa mencionar ahora con respecto a la gorra es que bajo la gorra, y por eso también es esa forma que tiene de copa tan alta, la montermoseña oculta su moño. El moño de picaporte, que es como se suele llamar, que en muchas ocasiones lleva incluso un relleno de lana, una moña de lana. Entonces eso hace que sea muy abultado y la gorra cumple la función de sujetarlo y de quedarlo perfectamente oculto y al mismo tiempo se sujeta sobre él. Esa es una de las razones por las que la copa de la gorra de Montehermoso es así de alta y además normalmente curvada hacia adelante. Cuando hablamos de gorra, efectivamente nos referimos a eso, no un sombrero. No debemos pensar en el sombrero de Montehermoso porque la diferencia entre el sombrero y la gorra, en nuestro caso, es que no tiene ala por la parte trasera, solamente la tiene delante, que es para proteger del sol a la cara de la mujer. Y por eso es impropio hablar de gorro o de sombrero de Montehermoso. La esclavina hace la misma función que las anteriores y efectivamente los colores que tiene, pues el color negro propio del luto. En cuanto al aderezo, el aderezo también es el típico de filigrana y aquí vemos también el galápago y arriba, sí, es que no te lo veo bien. Vale, sí, es la cruz de Malta, que también es hecha por filigraneros. Fundamentalmente la hacían en Torrejoncillo, esas cruces con esmalte también. El mandil, pues también es negro, por supuesto, pero como se puede ver ahí es como de un satén adamascado y conserva una gran riqueza. Lo mismo que pasa con las bocamangas del jubón, con ese terciopelo en colores negro y morado. Morado también como las cintas que atan el moño por detrás. La faltriquera, también de luto, conserva la misma técnica que la que hemos visto anteriormente, pero la lana utiliza esos colores negro y azul como corresponde al luto. Y la mantilla que lleva, pues también es una mantilla de alfordas, pero negra, efectivamente, como es lo propio. Lo mismo pasa exactamente con las cintas de Sígueme Pollo, que están bordadas y decoradas con lentejuela y con cuentas negras. Vale. Aquí tenemos otro traje de hombre de Montehermoso que, bueno, pues la diferencia fundamental con el anterior la vemos sobre todo en el sombrero y en las calzas que lleva. Pero bueno, no hemos mencionado antes la camisa del hombre, que normalmente en el siglo XIX, como habéis escrito también, era de lino y luego pasó a incorporarse el algodón. Siempre cuando llevaba el chaleco las mangas eran para verse y por lo tanto la decoración o los adornos de la camisa siempre están en los puños o en la pechera, que son las partes que se ven. Sobre esa camisa pues se viste el chaleco, como se puede ver ahí también con las solapas bien con bordados y con lentejuelas. Y en el caso que estamos viendo, la faja va por fuera del chaleco, porque va sujetando efectivamente la espalda del hombre que tiene que ir a trabajar. Es la manera en que las fotos antiguas muestran que se llevaba la faja de Montehermoso, por fuera del chaleco. En el caso del chaleco, esa botonadura que vemos ahí, también de filigrana de plata, que es la común en nuestra zona, y los calzones similares a los anteriores,
Sobre esos calzones, que también llevan sus chías en colores, vemos esas calzas que son de paño, en este caso de paño negro. También se vestían algunas veces de cuero, dependiendo de los casos, y son algo que también dejó de utilizarse pues, a lo largo del siglo XIX, esas calzas que fueron desapareciendo. La faja que vemos es el bordado de la faja, como se puede ver, es propio de un traje de gala, con sus motivos vegetales y animales, y el sombrero, digamos que es el segundo modelo conocido de Montehermoso en esa evolución que hemos mencionado antes, que es, como se puede ver, esa copa plana en forma de cincho y que le da su nombre de queso, con esos dos borlones que lleva colgando del ala y también de la copa. Estos sombreros normalmente eran adquiridos en Plasencia, no se hacían en Montehermoso, y generalmente a Plasencia solían llegar de sombrererías de Talavera. No digo yo que este sea un caso de esos, pero era muy común en esa época. Y bueno, sobre el hombro lleva la chaqueta, que no hemos visto en el traje anterior, porque el traje anterior llevaba el jubón de hombre, esa chaqueta de pequeña solapa, con su forro en rojo y su botonadura que no solía abrocharse, y que, como es antigua, lamentablemente no se puede vestir porque la daría demasiado de sí. Bueno, muchas gracias. Bien, y hemos mencionado los trajes de Montehermoso documentados históricamente y con prendas que se han conservado, y este con el que cerramos el ciclo montehermoseño es el traje que sin embargo es más conocido fuera de Montehermoso y que tiene mucho que ver con la labor del señor que hizo esas fotografías, de Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla, cuando fue a Plasencia en 1917 para plasmar su cuadro El Mercado, que era parte de la visión de España que le había encargado la Sociedad Hispánica de Nueva York, pues conoció a esas montehermoseñas que vendían sus productos en la plaza de Plasencia y les vio vestir con esa gorra tan bella y tan curiosa. Junto con esa gorra llevaban el traje que hemos visto antes de ir a trabajar o de ir al mercado, pero también le mencionaron que había unos trajes más vistosos, más elegantes, etcétera, y sus propios modelos, porque él contrató a varios modelos, varias mujeres y hombres de Montehermoso para que le sirviesen de modelo durante el tiempo que estuvo allí pintando, pues le mencionaron esos trajes y los llevaron. Cuando vio la riqueza del traje, y no pudo resistir la tentación de incorporarle la gorra, y así lo plasmó en varias de las mujeres que aparecen en su cuadro. Bueno, a partir de ahí, ese cuadro, que se fue directamente a Nueva York y es conocido en todo el mundo, pues comenzó a ser una imagen espectacular y conocida al mismo tiempo del traje de Montehermoso. Eso creó escuela, digámoslo así, y en 1931 José Ortiz Echagüe, cuando estaba documentando y realizando fotografías por toda España para su libro España, tipos y trajes, pues visitó Montehermoso y estuvo allí haciendo fotografías, y él expresamente le pidió a las mujeres que posaban para él que sacaran sus trajes de gala, pero que se pusieran la gorra y que posasen con la gorra. De hecho, él en el propio libro menciona el hecho de que están posando para él con la gorra de Montehermoso, cosa que jamás harían cuando iban con su traje de ir a misa, y que hoy les he pedido que se pongan la gorra. Bien, pues las fotografías de Ortiz Echagüe, algunas de las cuales también están viendo pasar ahí detrás, dieron la vuelta al mundo, porque ese libro se conoce en todo el mundo, y esas fotografías fueron expuestas en Estados Unidos, en Japón y en todas partes, hicieron que en todo el mundo, y por lo tanto también en España, la imagen más conocida que haya del traje de Montehermoso ahora mismo sea esta. Si alguien de aquí es filatélico, recordará una serie de sellos que en 1967 editó la Fábrica Nacional de Moneda, y el sello de Cáceres es exactamente este traje. Es el traje de la mujer montehermoseña, vestida con su mantilla de alforda, con su mandil y con su gorra,
que vale la pena que le prestemos un poco de atención. La gorra que lleva aquí es la gorra galana o gorra guapa. Es la gorra que está decorada, como hemos visto antes la de clavelera, también con esos cordoncillos de paja de centeno, y aquí en este caso incorpora también la lana de colores, dibujando flores, etcétera, y en el medio, como se puede ver, un pequeño espejito. El espejo que ha dado lugar a múltiples leyendas de todo tipo, algunas incluso un poco escabrosas sobre el significado del espejo entero, del espejo roto, del espejo quitado por el marido, esas cosas, pero que realmente no se ajustan a la realidad. El espejo tenía una utilidad funcional, porque la mujer que iba al mercado, si tenía interés de verse guapa y de recomponerse, cuando llegaba podía quitarse la gorra y dándole vueltas se veía reflejada en el espejo, y también es un adorno como es natural. No quiere decir eso que no lo pudiesen vestir mujeres casadas, y efectivamente se conservan varias fotografías de mujeres con gorra de espejo, y que, por ejemplo, hay una en Plasencia que está una madre y una hija, las dos con su gorra de espejo. Luego no era solamente para solteras, sino o bien para mujeres jóvenes o bien para mujeres que querían lucir más, ¿no? La gorra, como vemos, se asocia siempre al pañuelo. Por supuesto, bajo la gorra tiene que ir siempre el pañuelo, en este caso también el pañuelo limonero. Encontramos también la esclavina de ondeado, como corresponde a que es un traje de gala. Lo mismo pasa con el jubón y esas vueltas también bordadas con lentejuelas, con bordados de colores, con claveles que tienen también una relación con los mismos motivos florales de la gorra. Sobre el mandil, que ya hemos mencionado antes, el mandil de listas, ese pañuelito como detalle de la mujer, y bajo él la faltriquera, que también lleva, hecha de lana de colores. Ahí la ven. La mantilla de alfordas, en este caso, es la de color morado, color guinda, que es como se la suele llamar, y bajo ella, como pueden ver, también lleva otra, en este caso de color anaranjado. Siempre ven que el borde inferior, interior de la mantilla, siempre incorpora otra lista, otra jareta de otro color. Siempre es un color diferente al de la mantilla, como se puede ver. Y bajo ella, pues, la enagua. Las cintas de Sígueme Pollo, pues también son las más bonitas, las más decoradas y brillantes, y tienen esa función, efectivamente, de hacer que se vayan los ojos detrás de las cintas y de la mujer, ¿no? En este caso, el aderezo que lleva, la cruz que vemos ahí, no es el galápago que hemos mencionado antes. Esa es una cruz que en el resto de la provincia se llama de penderique o tembladera también, pero que en Montehermoso le llaman la cruz de pingallo, porque también hay que reconocer que esta orfebrería procede en gran parte de Portugal, y pingar en portugués es colgar, pingallo es colgajo, y por lo tanto de ahí viene esa terminología. De hecho, los primeros oribes que llegaron a la provincia de Cáceres eran portugueses, eran de la zona de Travasos y de Braga, se establecieron en Zarzalamayor, después fueron a Ceclavín y luego a Torrejoncillo, Plasencia, etcétera, y ellos son los que produjeron toda esa orfebrería de filigrana, no solo del aderezo femenino, sino también los botones que hemos visto de plata en el caso de los hombres, y que ha estado en vigor y sigue estándolo actualmente todavía. En Torrejoncillo aún trabajan 2 oribes, en Ceclavín sigue trabajando uno y en Trujillo otro. Los pendientes que lleva también son un modelo portugués, como se puede ver aquí. Estos son unos aros de 3 órdenes, como se les llama, o también pendientes de 5 picos, o pendientes de herradura también. Llevan una pieza que es móvil en el centro, que ese sería el tercer orden, y que normalmente se suele llamar bambolina también, porque se va bamboleando. Y las medias, por supuesto, son las de lana azul, que ya hemos visto en los trajes anteriores. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Bueno, pues cambiamos de tercio, nos vamos de Montehermoso y nos vamos a un pueblo que se llama Cabeza Vellosa. De Cabeza Vellosa es este traje de hombre
que, como pueden ver, y si tienen en mente el traje charro, pues es lo más parecido que hay en la provincia de Cáceres a ese traje charro. También es un traje de hombre diferente del resto de trajes masculinos de la provincia, porque tiene varias particularidades que no encontramos en otros sitios. Fundamentalmente es ese pantalón que en las fuentes antiguas se denomina pantalón bombacho, porque tiene esa forma acampanada al final, y que lleva también muy decorado con esa botonadura y con esos apliques de diferentes colores. En este caso, si se fijan, el color tanto del pantalón, del calzón, como del chaleco en su parte anterior, no es negro ni tampoco es pardo, es un color azulado, que está también documentado en fuentes antiguas y que algún caso se ha conservado de este color. Hay otros colores también en la indumentaria masculina, no solamente el negro y el pardo, el azulado, y hay otros colores, el morado, por ejemplo, también lo vemos en algunas de las prendas. El chaleco de cabeza vellosa es también muy especial y muy típico de esa localidad, no lo vamos a encontrar en ninguna otra, porque combina esa parte anterior de paño con el color azul, con esa parte posterior en que combina con el lino en su color, y en el que, como se puede ver, se introduce la decoración de diferentes tipos y que muy a menudo lleva las iniciales del propietario o de la persona que se lo ha hecho, también depende, de manera que sea una prenda personal intransferible, como se puede ver ahí. El sombrero es el sombrero calañés, que era usual en toda la provincia y que poco a poco fue desapareciendo. En Cabeza Vellosa se ha conservado el uso. En las fotos más antiguas que tenemos de ese traje lo incorporan también, de manera que no queda ninguna duda, pero hay que pensar que en otros pueblos de la provincia se usó también el sombrero calañés, lo mismo que todavía se ha permanecido en Cabeza Vellosa. Y las polainas, también son importantes las polainas del traje de velloso, que es como se suele llamar a este traje, que van sobre las medias de lana, unas medias de lana blanca similares a las que hemos visto para Montehermoso, pero que en este caso las polainas son de cuero, a diferencia de las que vimos antes, las calzas que vimos de paño de Montehermoso, pues este es una labor de guarnicionería y son de una gran belleza, y que tiene que ver también con el sentido del traje, que el traje tiene que ver mucho con la función y bueno, pues los ganaderos lógicamente utilizaban prendas de cuero como estas polainas. Era frecuente también en los trajes de varios puntos de la provincia las zamarras de cuero, etcétera, que era usual sobre todo en el caso de los ganaderos. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, este es el traje de la mujer de Cabeza Vellosa. También es un traje singular de la provincia, porque de entrada ya vemos que no tiene nada que ver con el de Montehermoso, aunque sí tiene alguna otra relación, alguna cosa en común. No lleva, en este caso, no lleva ninguna prenda en la cabeza, no lleva tocado en la cabeza, nada más que esa cinta que hace las mismas veces que la cinta de Sígueme Pollo de Montehermoso, pero aquí en el caso del moño de la mujer vellosa. En el talle, como se puede ver, lleva esa pañoleta que lleva hecha con ganchillo y con encaje, que normalmente se combina con un pañuelo que vemos ahí en el cuello también, que suele ser de seda, blanco, y sobre él la esclavina, que en el caso de Cabeza Vellosa las fuentes antiguas la mencionan como manteleta o también como crucero, pero como vemos es una esclavina similar a la de Montehermoso, más estrecha, como se puede ver también, y que va decorada, muy decorada con esos apliques en color negro. La esclavina es de bayeta roja, como se puede ver, y lleva también hilo de plata en su decoración, lo mismo que vamos a ver el hilo de plata en la falda. El jubón es similar al montehermoseño, pero no le vemos las vueltas con el terciopelo, sino que ahí lleva su puntilla en color negro. La falda de Cabeza Vellosa es un ejemplar único en nuestra provincia porque es un manteo. Es el manteo que se encuentra en esta zona y también en Salamanca y demás con frecuencia.
En Cáceres solamente se ha conservado en Cabeza Vellosa. Sabemos que se usaba manteo en el siglo XIX en Plasencia, por ejemplo, porque está documentado, o en otros pueblos del norte de la provincia, pero en el único que han quedado prendas que conozcamos y que forme parte del traje local es en Cabeza Vellosa, y ahí se puede ver cómo lo luce, con la misma decoración que hemos visto para la esclavina en color negro y en color azul, y también con el hilo de plata. Y sobre él, pues el mandil, que es el mandil de gala, porque el mandil de gala de Cabeza Vellosa está hecho en terciopelo, pero también lleva pasamanería, lleva azabache o lentejuelas, y sobre él pues también lleva bordado con satén o con seda. El mandil diario, digámoslo así, era de color azul sobre todo, y suele llevar también algunos bordados. Este mandil se había perdido prácticamente, y hay que agradecer la tarea de la Asociación de Folclore El Redoble en la recuperación de estos mandiles de Cabeza Vellosa y en general del traje de Cabeza Vellosa, porque efectivamente es una tarea fundamental. Esa tarea que durante muchísimos años el Redoble ha hecho en la provincia, de recuperación y de recopilación de prendas y de documentación, la plasmó una de esas mujeres fundamentales a las que me refería al principio, como investigadoras de la indumentaria cacereña, que es María Fernanda Sánchez Franco, en un libro publicado en 2008, pero que recoge toda una investigación de toda una vida de trabajo y de muchos kilómetros recorridos por la provincia de Cáceres, y entre muchos otros logros está precisamente la recuperación de la indumentaria de Cabeza Vellosa. Muchas gracias. Bien, este que vemos ahora es el traje del hombre de Torrejoncillo. El hombre de Torrejoncillo viste, como vemos aquí, con un traje que siempre tiene que ser de buen paño, porque para eso es de Torrejoncillo. Los paños de esa localidad tenían fama, lo mismo que tenía fama la orfebrería de allí, y que sigue teniendo fama también la alfarería. Es un pueblo muy artesano y muy volcado también al oficio de la arriería. Como se puede ver, tiene puntos en común con el traje que hemos visto del hombre de Montehermoso. El sombrero es similar, es el mismo sombrero de queso, y efectivamente son iguales. La chaqueta es también, en este caso, muy austera, con su solapa bien marcada, y bajo la chaqueta vemos la prenda más significativa del traje de hombre de Montehermoso, que es el chaleco, de Torrejoncillo. Es el chaleco. El chaleco, como ven, es de terciopelo, labrado en colores por la parte anterior, y por la parte posterior pues es de seda, de forro, negra, ¿no? Es la prenda más singular. La faja, que también lleva puesta sobre el chaleco, que es como debe llevarse, en este caso es de color liso, también las hay bordadas en diferentes colores o haciendo cuadros, etcétera. Y el calzón pues también es similar al de Montehermoso. Y aquí vemos también el uso de las calzas, en este caso de paño negro, al igual que hemos visto ya anteriormente en Montehermoso. La camisa, que aquí se ve poquito, pues como ven, el cuello de tira, que es el típico de toda esta zona, y de lienzo, como era antiguamente. Bueno, gracias. Y finalizamos con el traje de la mujer torrejoncillana. También es muy singular el traje de la mujer de Torrejoncillo, porque tampoco lo vamos a encontrar en ninguna otra localidad en la mayoría de sus prendas. Lo que más llama la atención, está claro, es el mantoncillo o pañuelo de gajo, que es el que vemos aquí. Como se puede ver, está decorado todo bordado, con cordoncillo, con apliques, con lentejuela, y ese bordado va dibujando racimos de uvas y hojas de la parra. Por eso se llama pañuelo de gajo. El pañuelo de gajo, que solo se hace allí, y ahora mismo queda una artesana que lo hace,
Normalmente es en este color que vemos aquí, en este color guinda, pero también lo hay en azul, que casi es el más usual, el azul. También lo hay en negro e incluso lo hay con los bordados en color negro sobre el fondo en color guinda. De hecho, en el año 1929, una de las prendas que fueron al pabellón de Extremadura en la exposición iberoamericana de Sevilla era un pañuelo de gajo bordado en negro. Muy similar a este, pero en color negro. Ese pañuelo tiene también una forma ortodoxa de colocarse. Los pliegues están perfectamente estudiados y no se puede vestir de cualquier manera. Tiene que ir cogido con alfileres, como se puede ver, y marcando esos pliegues tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Yo recuerdo que hace unos años en el museo adquirimos un pañuelo de gajo a la artesana que lo hace en Torrejoncillo y nos exigió, el día que iba a vestirse el maniquí, nos exigió ser ella la que lo vistiera porque no se podía poner de cualquier forma. Y efectivamente así quedó y así que es como se lleva allí, ¿no? El jubón de Torrejoncillo también es similar a los que hemos visto antes, en este caso con la puntilla, y lleva el cuello en V también por delante y por detrás. Y encima del jubón y por debajo del pañuelo de gajo vemos ese pañuelo de indiana que es también muy típico, siempre tiene que ser o blanco o con una decoración mínima como este en negro. En cuanto a la saya, al refajo de Torrejoncillo, también tiene una forma ortodoxa de hacerse y de colocarse. Tiene que llevar esos pliegues que vemos ahí, número de 7 normalmente, salvo los refajos de niña que son menos, pero normalmente son esos 7 pliegues y que marcan un poco el final de la curva del refajo para que caiga recto hacia abajo. El refajo debe caer de una forma uniforme con unos pliegues que en Torrejoncillo les llaman candilones. Un refajo que esté bien puesto tiene que tener bien marcados sus candilones, que son los pliegues que hace la caída, y los colores normalmente suelen ser el amarillo que vemos aquí, quizás el más frecuente, el rojo también, el verde e incluso en el traje de gala el color negro. Sobre el refajo, pues también vemos el mandil, eso es invariable, en todos los trajes de la provincia llevan mandil y en este caso pues también lo vemos con una puntilla en la parte inferior y de raso también brillante. Y las medias cuando el traje es de gala son blancas y cuando la torrejoncillana va vestida de diario, pues normalmente son negras o suelen llevar algunas listas blancas sobre la media de lana. Y en cuanto al aderezo, pues aquí vemos un aderezo también singular y también muy típico de Cáceres porque el colgante la gargantilla es de aljófar, que es algo que hoy en día ya no es tan fácil de encontrar ni se hace con facilidad, son pocos los artesanos capaces de fabricar joyería de aljófar. Y los pendientes que vemos son unos pendientes que en la provincia los llamamos de reloj, en algún pueblo le llaman de brillantina, en otros lugares de péndulo, y que es un modelo propiamente portugués, que en Portugal se llama unos brincos a rainha, o sea, los pendientes de la reina. En Portugal hay una terminología muy rica para la joyería y tienen unos pendientes del rey y unos pendientes de la reina. Estos son los brincos a rainha típicos de nuestra zona y que todavía se fabrican en algunos lugares. Y las horquillas también, no olvidemos las horquillas que lleva cogiendo ese bonito moño que lleva, esas horquillas que son también doradas y de filigrana con sus colgantes, las hay que llevan incluso cascabeles, estas llevan un colgante para que se mueva. Curiosamente, los inventarios antiguos en el siglo XIX no se mencionan horquillas. Parece ser que es una incorporación o bien de finales de ese siglo o de primeros del XX y que seguramente tiene algo que ver con el hecho de que la mujer en el siglo XIX solía llevar la cabeza cubierta, si no llevaba un pañuelo llevaba alguna otra prenda y por lo tanto las horquillas, que naturalmente llevaba horquillas, pero no de filigrana así de ricas porque no se iban a ver. Y a medida que se fue admitiendo que la mujer se descubrió
cubriera la cabeza, pues se incorporaron también estas piezas en la joyería tradicional. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues con eso hemos terminado. No sé si les ha parecido interesante y bueno, pues deseando ver también otras prendas de otros trajes. Muchísimas gracias por todo. ¿Te ha gustado? Bueno, no es fácil. Bueno, pues el festival se pone en marcha. Juan Manuel, ha sido un placer. Redoble de Cáceres, qué maravilla, cómo estamos disfrutando. Muchísimas gracias por ese trabajo que hacéis de recopilación, difusión y promoción, sobre todo, de esa cultura tradicional cacereña. Queremos tener un detalle para el museo, para Juan Manuel, para que tengan, pues, de vez en cuando un pensamiento con Zamora. Muchas gracias. Gracias por vuestra Gracias. Raúl. Es de agradecer, la verdad, es un día de diario, todo el mundo tenemos trabajo, familia, 1000 asuntos que atender, con qué ilusión se lo han tomado y se han puesto en camino para llegar a Zamora. Bueno, antes de despedir a nuestros amigos de Cáceres, deciros que continuamos viaje con este festival a través de la ruta de la Vía de la Plata, esta tarde con parada en Salamanca y Zamora. Os esperamos en las pasarelas de la tarde, os esperamos en cada uno de los actos del festival. Hay entradas todavía, invitaciones que se pueden recoger en taquilla para todas las actividades que tenemos hasta el domingo. Y esperamos que la mochila esté preparada, abierta para recibir todos estos estímulos visuales, estas maravillas que estamos viendo y que vamos a ver en estos 3 días aquí en el escenario del Teatro Ramos Carrión. Gracias, Juan Manuel, de nuevo otra vez. Gracias, El Redoble. Y ponemos punto y aparte, punto y seguido a este recorrido por la Vía de la Plata y el Camino Francés hasta Santiago de Compostela. Muchísimas gracias y un aplauso. Gracias.